Vivir en Bakersfield, California tiene sus ventajas, pero como todo, también sus desventajas. Así que en este video queremos hablarles un poco acerca de ellas y que a nuestra opinión son las que más sobresalen. Hola, somos Vicente y Claudia. Bienvenidos a Bakersfield. Acompáñenos en este análisis de los pros y contras de vivir en esta ciudad. Si vives en Bakersfield, nos puedes ayudar comentando si las ventajas y desventajas que incluimos aquí te parecen importantes y si incluirías más. Y si al contrario estás considerando esta ciudad como tu futuro hogar, es bueno que valores los aspectos más relevantes de Bakersfield. Así que, comencemos. El clima de Bakersfield es una ventaja notable sobre muchas otras zonas del estado de California, incluso del país. Se clasifica como un clima semiárido, con las 4 estaciones del año: otoño, invierno, primavera y verano. La región cuenta con alrededor de 270 días soleados al año y un promedio muy bajo de lluvias con apenas 200 milímetros al año. Los inviernos son relativamente suaves, sin temperaturas tan extremas como la de otras zonas y que raramente alcanzan los 30 grados Fahrenheit, que es lo mismo que decir 1 grado Celsius. Este clima es ideal para quienes prefieren un clima un tanto más soleado y seco y disfrutan de actividades al aire libre y principalmente buscan evitar el frío extremo de los crudos inviernos que se viven en otras partes del país. En cuanto al otoño y la primavera, son estaciones muy agradables, ya que las brisas y las temperaturas son muy ricas. Es como la temperatura ideal. La estación de otoño es bonita porque se logran ver cómo las hojas de los distintos tipos de árboles van cambiando de color antes de que se caigan en su totalidad. Por su parte, la primavera es la estación del año donde todo reverdece y florece, dándole vida a los diversos paisajes. Aunque se escuche extraño, una gran desventaja es el clima de verano de Bakersfield, porque es extremadamente caluroso y seco, lo que lo convierte en una de las ciudades más calurosas de todo California. Durante los meses de verano, especialmente en julio y agosto, las temperaturas en Bakersfield suelen oscilar entre los 100 y 113 grados Fahrenheit o entre los 38 y 45 grados Celsius. Este calor extremo puede ser sofocante y abrasador y requiere tener precauciones para poder mantenerse hidratado y protegido del sol. El tiempo de verano puede convertirse en todo un desafío para quienes no están acostumbrados a las altas temperaturas. Sin embargo, muchos residentes tienden a aplacar el calor con el uso del aire acondicionado y piscinas. Sin embargo, el uso del aire acondicionado y las piscinas también se traduce en un aumento considerable en el costo de las facturas de servicios públicos como la electricidad y el agua. Otra ventaja es en cuanto al costo de vida. Bakersfield posee un costo un tanto más accesible si lo comparamos con muchas otras ciudades de California, especialmente en términos de precio en la compra de vivienda o renta, además de ropa y alimentos. Bakersfield ofrece opciones de vivienda más económicas para comprar o para rentar en comparación a ciudades como San Diego, Los Ángeles o San Francisco o incluso Fresno. El costo de la alimentación también es más bajo que el promedio estatal, lo que puede marcar una diferencia significativa en los gastos mensuales. ¿Cuánto nos ahorraríamos si no comiéramos? Además, aquí en Bakersfield existen varias tiendas de descuento que pueden ayudar a que los precios sean un poco más económicos. Al ser el costo de vida un poco más amigable en comparación con las grandes ciudades, hace que en Bakersfield se pueda mantener un estilo de vida en general bueno y de una manera más accesible. La desventaja en cuanto al costo de la vida es el alza de precio. Sí, aunque suene contraproducente, Bakersfield ha experimentado en los últimos años un aumento en los precios del costo de la vida, por varias razones interrelacionadas, como el crecimiento de la población y la demanda. Esto se ha debido a que muchos se están mudando desde zonas más caras en California como Los Ángeles y San Francisco, buscando precios de viviendas más asequibles. Esto genera una mayor demanda de viviendas, lo que eleva los precios y por lo que hemos podido ver, Bakersfield se está expandiendo.
A medida que Bakersfield experimenta un crecimiento económico, el nivel de ingresos también ha aumentado para muchos de los residentes. Esto puede haber impulsado una mayor capacidad de pago. Al igual que en muchas otras áreas de Estados Unidos, la inflación también ha impactado el costo de vida en Bakersfield. Los precios de los productos básicos, el transporte y los servicios han aumentado, lo que incrementa el costo general de vivir en la ciudad. Una de las grandes ventajas de aquí es la economía, la cual es diversa y muy robusta y está influenciada por ciertos sectores tradicionales como la agricultura, la ganadería y la energía. Bakersfield es una de las principales regiones agrícolas del país. Definitivamente, la agricultura es un pilar fundamental de la economía local. Si logran ver en Google Maps los alrededores de la ciudad, se ve claramente las vastas extensiones de tierra sembrada con diversas frutas, legumbres, hortalizas y verduras. Esta es verdaderamente una ciudad de cultivos. La región también es conocida por la producción de productos lácteos y la ganadería, debido a la fertilidad de los suelos y también el clima favorable. Bakersfield es un centro importante para la industria del petróleo y el gas, pero también ha habido un crecimiento en otras áreas de energía renovable, especialmente en la energía solar. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un crecimiento y expansión en otras áreas económicas, además de los sectores tradicionales como la agricultura, la ganadería y la energía. Han surgido además áreas como el comercio, la manufactura, los servicios y el sector tecnológico. Otra de las desventajas de vivir en Bakersfield es la calidad del aire. Esto se debe a factores externos como la agricultura, la ganadería e industria, así como a factores geográficos, ya que los vientos, principalmente de las zonas costeras, suelen soplar del noroeste, lo que hace que la contaminación del aire se dirija hacia esta ciudad. Al ser uno de los centros agrícolas más importantes de California, el uso de maquinarias agrícolas, de pesticidas, la quema de residuos agrícolas y las emisiones de amoníaco de las prácticas ganaderas contribuyen a la contaminación del aire. Algunos de los principales generadores de malos olores incluyen la refinación de petróleo y gas, que genera compuestos químicos que pueden producir olores fuertes y no tan aromáticos. Otro de los problemas de la calidad del aire son los fuertes olores que provienen de la actividad industrial y los agrícolas, pero principalmente se deben a las grandes granjas que emiten en la región esos olores debido al estiércol y las emisiones relacionadas con la actividad ganadera. Sí, es importante mencionar que los olores en el ambiente no son constantes y que mayormente no se perciben, pero cuando se perciben, se perciben. Bakersfield suele considerarse una ciudad multicultural, con comunidades diversas que contribuyen a su rico ambiente cultural. Esto es considerado por muchos una ventaja. Además, cuenta con una rica historia cultural local, especialmente en la música, con una gran influencia del género country y el Bakersfield Sound. Además, cuenta con museos y se organizan eventos culturales como festivales. Y en el mes de septiembre se suele realizar la tradicional Feria del Condado de Kern. La ciudad tiene una gran población hispanohablante que influye en su cultura, gastronomía, festivales y vida cotidiana. Esto se puede observar a simple vista en las calles, oficinas, supermercados, tiendas. Muchas de las personas que se ven y que también atienden son de origen latino. Pero también hay importantes comunidades afroamericanas, asiáticas y de otras etnias. Esta diversidad se refleja en eventos locales, los restaurantes, la música y los centros culturales que celebran y preservan diversas tradiciones culturales. Aunque la multiculturalidad en Bakersfield puede ser vista como una fortaleza, ya que aporta diversidad cultural, lingüística y económica, también puede traer consigo algunos desafíos y por lo tanto también una desventaja. Con la presencia de diferentes grupos culturales puede haber tensiones o conflictos debido a diferencias de valores, costumbres, creencias e incluso formas de vida. Por ejemplo, hemos visto muchas veces cómo algunos latinos discriminan al propio latino. No logramos entender por qué sucede esta situación y en la mayoría de los casos ni siquiera quieren hablar español para ayudar al otro latino. Una de las grandes ventajas de Bakersfield
es su ubicación estratégica en el centro de California. Tiene una infraestructura vial que le permite estar relativamente cerca de grandes ciudades, como también de bellos sitios naturales. Se encuentra a unas 2 horas desde Los Ángeles y a unas 4 horas de San Francisco. Esto lo convierte en una opción interesante para quienes buscan un ambiente más tranquilo, pero aún desean acceder a las grandes ciudades cuando lo necesitan. Además, la infraestructura vial en Bakersfield es bastante adecuada. Tiene fácil acceso a las principales autopistas y rutas de transporte como la Interestatal 5 y la California 99. Que conectan con ciudades como Fresno, Modesto y Stockton, lo que facilita el acceso tanto a zonas rurales como urbanas. Además, la cercanía con el poderoso sistema de transporte ferroviario y aéreo en Los Ángeles también le da acceso a una conectividad eficiente con el resto del país. Bakersfield está cerca de varios parques nacionales y áreas recreativas populares, como el Parque Nacional de las Secuoyas y el Parque Nacional de Yosemite. Esto brinda a los residentes la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre sin estar tan lejos de la ciudad. También está relativamente cerca de la costa, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de las playas del condado de Ventura y de Santa Bárbara. Que si no has visto nuestro video de Santa Bárbara, puedes hacerle clic a nuestra lista de reproducción de Estados Unidos y buscar nuestro video en Santa Bárbara. Bakersfield es considerada una ciudad mediana, situada en una gran área geográfica, pero muy dispersa, con una estructura urbana con grandes distancias entre suburbios, zonas comerciales, centros de trabajo, como los alrededores, lo que se podría considerar una desventaja. Lo que hace que los residentes dependan principalmente del automóvil para desplazarse. Además, las opciones de transporte público son bien limitadas y la dispersión urbana hace que sea muy complicado cubrir eficientemente toda la ciudad con el transporte público. Por lo que es prácticamente obligatorio tener un vehículo para poder desplazarse dentro y fuera de la ciudad o sitios naturales, lo que genera costos entre la compra del vehículo, la aseguranza, el combustible, mantenimiento, entre otros. Consideramos que la vida aquí en Bakersfield es bastante segura y tranquila, entendiendo que la percepción de seguridad puede ser muy subjetiva y variar según la experiencia de cada persona. Muchas personas la consideran una ciudad totalmente segura, especialmente en zonas suburbanas que ofrecen una calidad de vida tranquila con acceso a parques y áreas recreativas y sin problemas de seguridad. Muchos residentes encuentran que los barrios suburbanos y las zonas periféricas de la ciudad tienen un ambiente más tranquilo y relajado. Sin embargo, como dijimos, el sentimiento de seguridad es muy subjetivo y varía de acuerdo con la experiencia y percepción de cada uno. En general, nuestra percepción es de una ciudad segura y tranquila, en la que puedes caminar tranquilamente, hablando por tu celular o con tu bolso sin tener que andarlo así sujeto, principalmente para aquellos que venimos de ciudades con grandes problemas de seguridad. Pero claro, hay que ser consecuente. Tampoco queremos decir que descuiden sus pertenencias. Siempre hay que tener precaución en cualquier ciudad y país en el que estemos. La desventaja en términos de seguridad, Bakersfield, como en cualquier otra ciudad de tamaño medio, tiene zonas que son más seguras y otras que pueden tener mayores índices de criminalidad, dependiendo de la zona dentro de la misma ciudad. Como muchas ciudades en Estados Unidos, las áreas de Bakersfield que enfrentan mayores desafíos económicos suelen ser las que tienen más problemas de criminalidad. La desigualdad en los ingresos, el acceso a la educación y el consumo de sustancias prohibidas pueden contribuir a una mayor incidencia en crímenes en ciertas partes de esta ciudad. El problema de las personas sin hogar o los homeless en Bakersfield es un tema que ha estado creciendo en la ciudad en los últimos años. Al igual que muchas otras ciudades de California, Bakersfield enfrenta una crisis de personas sin hogar, que está relacionada con factores como la falta de vivienda, las enfermedades mentales, pero principalmente, como vimos anteriormente, las adicciones. En
En resumen, Bakersfield combina lo mejor de una mediana ciudad, pero que tiene de todo lo que se necesita para vivir con un costo de vida accesible, con la cercanía a grandes ciudades y lugares fascinantes, pero como todo, enfrenta también algunos desafíos. Es una ciudad para quienes buscan un estilo de vida tranquilo, pero con algunas desventajas que pueden ser un factor decisivo dependiendo de las preferencias personales. Dinos, ¿qué te parecieron estos pros y contras de esta ciudad en el estado de California? ¿Te la imaginabas así? Déjanos tu comentario si quieres conocer más de Bakersfield. Agradecemos que hayan quedado hasta el final y si les gustó, por favor apóyennos con su like y suscríbete a nuestro canal. Es gratis y eso nos ayuda muchísimo. ¡Suscribir!